Bueno, pues muy buenos días a todas y todos. Hoy vamos a tener una sesión dedicada pues, a distintos actores de la cooperación y comenzamos por un conjunto, mejor dicho, de esos actores que, sobre todo, supone uno de los rasgos más singulares de la cooperación española, de la cooperación que se ha generado en este país. Tiene que ver con dos dinámicas, como ya explicamos en un primer momento. Por una parte, la propia configuración del Estado y del Estado de las autonomías, ¿no? Y las amplias competencias pues, que tienen los gobiernos autonómicos y también el desarrollo de esa acción exterior de los entes locales, ¿no? Hay una suerte de diplomacia ciudadana que se canaliza pues, a través de los ayuntamientos. Y, de hecho, en nuestra disciplina, en Relaciones Internacionales, le damos cada vez más importancia dentro de ese mundo que es más multicéntrico que multipolar, ¿no? Las polaridades nos inquietan, ¿no? Pues estos actores, estos gobiernos no centrales, pues tienen un papel cada vez más destacado. Y esto especialmente en el caso de nuestro país, ¿no? Como vamos a tener ocasión de ver. Unas palabras respecto al reconocimiento que le otorga la ley, ¿no? De 1.23 de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, porque probablemente uno de los ámbitos en los que hay cambios más notables respecto a la ley del 98, la ley del 98 ya reconocía el rol de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, porque la otra dinámica, he mencionado una, es la participación social. O sea, aunque la cooperación descentralizada es anterior a las movilizaciones del 0,7%, esas movilizaciones llevaron a muchas comunidades autónomas que hasta ese momento no hacían cooperación, pues les llevaron a través de pactos autonómicos e incluso locales de solidaridad, como se había hecho uno estatal, les llevaron pues, a adoptar la decisión de destinar el 0,7, fuera el 0,7 o fuera otra cifra, pues a crear programas de cooperación. Muchas adoptaron leyes de cooperación, establecieron consejos de cooperación de carácter consultivo, ¿no? Y canalizaron esa participación de la sociedad civil. Bueno, eso ya estaba en la ley del 98 como resultado de esos dos elementos. Pero la nueva ley justamente hace un reconocimiento aún más explícito y detallado, ¿no? De la singularidad y de la aportación. Esto se debe a dos factores. Lo digo desde la perspectiva también que he mencionado de haber estado en el grupo técnico de elaboración de la ley antes de que llegara a la negociación con los grupos políticos. Primero, un factor fue el convencimiento de que eso debía ser así, ¿no? Os cuento también un dato de la cocina, ¿no? Que en las discusiones que hubo internamente, en ocasiones con la Secretaría General Técnica del Ministerio, pues hubo una conversación, lo llamaré debate, porque la visión de la Secretaría General Técnica del Ministerio era un poco más reacia, ¿no? E incluso en ocasiones hubo que recordarle que las competencias sobre cooperación las tienen, no todas, pero muchas comunidades autónomas las tienen en su propio estatuto de autonomía y, por lo tanto, pues eso es una base jurídica que no puede olvidarse. No es generalizado, pero, digamos, muchas tienen establecido que cooperación al desarrollo es algo que los estatutos de autonomía han reconocido y, por lo tanto, es una competencia plenamente validada por ese instrumento jurídico. Entonces, por convencimiento y por constatación de esa base legal, ¿no? Incluso frente a la Secretaría General, esto se planteó. Pero en el proceso de tramitación de la ley, ¿no? Y a través de la participación de los partidos nacionalistas en la Cámara, que forman parte, apoyaban al Gobierno, pues se le dio incluso más énfasis al reconocimiento de esa singularidad, ¿no? No sé si me dejo algún elemento, después lo comentaréis, pero yo creo que esas son las claves, ¿no? Que explican cómo aparece en la ley. Entonces, en concreto, en el artículo 35, ¿no? Pues se reconoce la relevancia de esa cooperación para algunos elementos, como por ejemplo la participación en la cooperación al desarrollo y por lo tanto en esa dimensión de las relaciones internacionales de las entidades del territorio. También su singularidad en la democracia local, un aspecto sobre el que, como veremos, pues la Federación Española de Municipios y Provincias pues tiene una elaboración pues muy importante, ¿no? En la educación para el desarrollo, también entidades locales, son ámbitos, por supuesto inciden en otros muchos, pero que me gustaría resaltarlos como ámbitos que la ley establece, ¿no? También la ley propone el establecimiento, la asociación de la cooperación descentralizada con alianzas más amplias. Y ya tuvimos, en la mesa de los partidos políticos, algunos elementos de juicio, hoy se volverá, sobre una cuestión que fue particularmente importante en esos debates, y era la participación de las comunidades autónomas en la cooperación delegada de la Unión Europea.
habréis oído hablar de ella. La cooperación delegada es esa modalidad de cooperación, es cooperación de la Unión Europea, pero que ejecutan Estados miembros, ¿no? y sus agencias de cooperación y otras entidades, ¿no? Y luego también una cuestión que en la ley se explicitó era la importancia que tendrán las oficinas de la cooperación española, que ya no son las OTC de la ECID, sino que serán unas oficinas del conjunto de la cooperación, tendrán dependencia funcional de la ECID, pero del conjunto del sistema, y esas oficinas la ley las pone también a disposición de las comunidades autónomas y los entes locales que están en ese país trabajando para facilitar la coordinación, para facilitar, digamos, el despliegue operativo de esa cooperación. Hay una definición, como decía, muy detallada finalmente de sus ámbitos de actuación. Bueno, yo quería, y el último elemento, también que es una novedad, tiene que ver con la estructura institucional, la aparición de la conferencia sectorial. Esto ya también habéis escuchado, que por distintas voces adapta la cooperación a lo que es el marco de coordinación, de diálogo entre el Estado y las comunidades autónomas en distintos ámbitos de política. Y la verdad es que era una disfunción, era un elemento que mostraba la obsolescencia de la anterior ley, pues que eso no existiera. Esta conferencia sectorial tiene una particularidad, ¿no? Y es que, a diferencia de otras conferencias sectoriales, contempla la participación de los entes locales, ¿no? Y esto también tendréis ocasión de mencionarlo. Y esa conferencia sectorial va a tener tres funciones, diría, muy importantes. La primera, de intercambio de información, de manera sistemática. Habrá que regular cómo se hace, pero es bueno que haya ese intercambio de información sobre lo que cada cual hace, las iniciativas que toma. Segundo, es el órgano o es la instancia que debe aplicar 3 criterios que son comunes a todos los actores de cooperación. Me gustaría subrayarlos, que son los de coordinación, complementariedad y coherencia de políticas, sin perjuicio de las competencias de cada cual. Pero es un imperativo que todos nos coordinemos en España en ese ámbito, con la Unión Europea, con los Estados miembros y a nivel internacional, porque no puede haber cooperación eficaz si no hay unos mínimos de coordinación con respeto, insisto, a las competencias de cada cual. Y tercero, y esto me permito calificarlo así, es uno de los elementos de más peso político, que es la conferencia sectorial, que es ese intercambio de información y también esa aplicación en la práctica del principio de mutua responsabilidad que rige al conjunto de la cooperación en lo que se refiere a los compromisos financieros. Porque el objetivo del 0,7% va a depender de todos los actores públicos, porque es ayuda oficial, por la propia definición, va a depender de entes locales, va a depender de comunidades autónomas y va a depender de la Administración General del Estado. No es solo una obligación de la Administración General del Estado. Y claro, alcanzar el 0,7 entre todos, como dice la ley, con una planificación plurianual, significa pues que hay que llegar a algún tipo de acuerdo indicativo. Como bien se nos dijo también, sin perjuicio de los poderes presupuestarios que tiene el Parlamento español y los parlamentos autonómicos. Nadie discute estos poderes. Pero claro, digamos, tenemos que compatibilizar eso con los compromisos internacionales que tenemos. Entonces, la conferencia sectorial es el lugar donde Estado y comunidades autónomas entre sí, porque tienen distinto nivel de responsabilidad, van a tener que dialogar respecto a, bueno, ¿y cómo nos comprometemos con este objetivo común, ¿no? Porque también el objetivo del 0,7 lo es para todas las comunidades autónomas. Bueno, dicho esto, y he querido hacer esa introducción también porque cuando presenté la ley pues no tuve ocasión de mencionar todos estos elementos, paso a continuación a presentar a nuestros 2 invitados de hoy. Y vuelvo a reiterar nuestro agradecimiento en nombre de la Universidad y de la Fundación Carolina porque estéis aquí y porque podáis aportar sobre esa importante cuestión. Bueno, pues en primer lugar, Pol Ortega es el director de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. Me gustaría añadir, antes mencionaba que antes de los movimientos del 0,7 ya había habido comunidades autónomas. Este es uno de los casos pioneros, ¿no?, en cooperación al desarrollo, junto con Navarra, diría yo, en España. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y desde el año 2013, como he dicho, director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. Ha sido director de programas de internacionalización de Innovasque, la Agencia Vasca de Innovación, del 2008 a 2013, ¿no?, una agencia con sede en Zamudio. Y antes ocupó el puesto de secretario general de la organización Pax en Romana, parte del International Catholic Movement for International Intellectual and Cultural Affairs, entre 2004 y 2008, con sede en Ginebra. Entre 1993 y 2004 asumió el cargo de director de
una ONG para quienes es muy importante también para quienes trabajamos temas de paz, que es UNESCOechea, ¿no? El Centro UNESCO del País Vasco, entre el año 93 y 2004, ¿no? Que tras ser presidente de la Federación Mundial de Asociaciones, Clubes y Centros, ¿no? Y nos acompaña también, ¿no? José Luis Blanco. José Luis Blanco es diplomado en Relaciones Laborales, ¿no? Profesionalmente es ferroviario y actualmente, desde el año 2015, es el alcalde de Azuqueca de Henares, ¿no? Por la candidatura electa en ese municipio del Partido Socialista Obrero Español. Ha tenido previamente responsabilidades de gobierno a nivel municipal en las áreas de Hacienda, Desarrollo Sostenible y Urbanismo durante más de 12 años. Tiene, por lo tanto, una larga trayectoria de municipalismo, ¿no? Y entre 2019 y 2023 ha sido el vicepresidente de la Comisión de Cooperación al Desarrollo de la Federación Española de Municipios y Provincias, ¿no? Que ya aprovecho para decir que es la entidad que representa a esas entidades locales y que además es la que la ley le otorga también ese papel de canal de la representación de los entes locales en los órganos previstos. Muchísimas gracias, reitero nuestra bienvenida y agradecimiento, y a continuación pues comenzamos con la intervención de Polo Ortega. Bueno, pues muy buenos días y el agradecimiento a la Fundación Carolina, a la Universidad Complutense y realmente pues para mí un honor compartir aquí mesa, ¿no? Pero estrado pues con José Luis y con José Antonio, que, bueno, pues que es una eminencia en cooperación y es verdaderamente un placer. No se oye. Voy a utilizar el micrófono. Decía, creo que se oía, pero bueno, que el agradecimiento por habernos invitado y que es un lujo compartir este espacio con José Luis y con José Antonio Sanahuja. Bueno, me han dicho que tengo 20 minutos. Me parece que es muy interesante. Creo que los debates que se plantean son fundamentales, pero yo creo que hay que explicar un poquito qué es esto de la cooperación descentralizada. Me han dicho que tengo 20 minutos, luego debatiremos. Aquí salen 19, porque os voy a dar un titular previo. Yo quería explicaros un poco qué es esto de la cooperación descentralizada, daros algunos datos, alguna información. Como ya avanzaré, no hay una única cooperación descentralizada, hay realidades muy diversas. Entonces, aunque sea brevemente, cuál es mi realidad, la que viene del País Vasco, y en concreto algo sobre también el Gobierno vasco y qué hace el Lankidecha, Agencia Vasca de Cooperación. Y luego, dejándolo abierto, pues 5 retos que yo dejo para la cooperación y la solidaridad descentralizada. Bueno, mi titular previo, ¿no? Que sería como el mensaje que yo querría decir hoy. Y luego lo sustento, ¿no? Pese a más de 30 años en España, en el País Vasco, de cooperación descentralizada, creo que todavía es una realidad que se está construyendo, está todavía cristalizando. Como suelo decir y repetir, o volver a repetir, de mi propia experiencia, de la trayectoria que llevamos, realmente creo que lo mejor está por llegar. Doy el titular previo y luego lo sustentaré. ¿Por qué? Porque en las comunidades autónomas, o sea, en las regiones, como llamáis en América Latina, en el nivel municipal, en el nivel local, tenemos una serie de competencias, una serie de políticas que llevamos a cabo que todavía se ponen tienen mucho potencial para ponerlo al servicio de la cooperación. Y no está suficientemente todavía hecho. Hay experiencias, pero ahí sustentaré que todavía hay muchísimo por hacer y pese a todo a mí me parece que la cooperación descentralizada todavía está cristalizando. Le auguro un gran futuro si empujamos todas y todos. Bueno, ese es el titular que quería decir. Y bueno, empezando un poco con dar los datos, lo que os decía, esto es muy diverso. Nosotros acabamos de publicar, lo hemos presentado en Bruselas, apoyados de la mano de Aitor Pérez, de Ecoper. Aitor Pérez es un antiguo investigador del Real Instituto Elcano. Nos daba la sensación que había muy poca información, hay mucho estudio académico, José Antonio ha desarrollado muchísimo y otros colegas y además brillantemente, pero hay poco dato de saber, sobre todo a nivel mundial, qué es esto de la cooperación descentralizada.
y nos hemos hecho el esfuerzo, porque es muy difícil, porque no está la información muy disponible con el CAD de la OCDE ni en ningún ámbito, ¿no? Entonces hemos hecho este esfuerzo de este informe, que va a ser una serie, ya os anuncio que el próximo va a estar presentado en diciembre de este año, y que intentamos entender, claro, solo avanzamos si comprendemos lo que estamos haciendo y si evaluamos, ¿no? Únicamente avanza lo que se evalúe, y si no, no hay manera de avanzar, ¿no? ¿De qué estamos hablando? En este informe intentamos descubrir qué es esto de la ayuda oficial al desarrollo descentralizada, y son las relaciones de cooperación que cumplen estas tres premisas. Implican contribuciones de gobiernos subestatales del norte, persiguen objetivos de desarrollo en países del sur o en el ámbito global, y vamos metiendo ya conceptos, y se basan en relaciones colaborativas que pueden generar beneficios mutuos, pero no vienen condicionados por intereses comerciales y financieros. Bueno, es una manera de desglosar el AOD para incluir la descentralizada. Creo que podréis acceder a mi presentación. Este informe está en nuestra web también. Digo, si queréis, la ayuda oficial al desarrollo puede ser centralizada, descentralizada, y bueno, pues tanto a nivel internacional como en territorio propio. Es importante el territorio propio porque en el AOD se cuentan muchísimas cosas. Becas a estudiantes de países del sur, ayuda a refugiados al menos el primer año, educación para la transformación social o para la ciudadanía global, etc. Entonces hay mucha acción de AOD en territorio propio. Bueno, si luego podemos detallar, pero quería solo que tuvieses estos flashes. Bueno, de esto estamos hablando. En el año 2020, que es el último que hemos podido consignar, exactamente los recursos económicos puestos en ayuda oficial al desarrollo por la cooperación descentralizada fueron 2.703 millones de dólares. Esta es la cantidad, habrá más, pero es la que hemos podido consignar. Estamos hablando de esto. Estamos hablando de una realidad de pocos países. De los países que tienen cooperación descentralizada es algo así como el 3,3% de la AOD bilateral, y del conjunto de los países del CAD de la OCDE el 2%. Es una realidad, luego vamos a insistir en ello, que pese a las crisis, pese a las coyunturas, no ha dejado de crecer. Incluso en la época complicada de la AOD española, que bajó tanto, la descentralizada no descendió. Esto es muy importante, el compromiso municipal y de las comunidades autónomas por la cooperación. Lógicamente hay vaivenes según el lugar, pero como foto general va aumentando. No me quiero extender mucho porque prefiero hablar de otras cosas, pero tenéis un poco lo que os decía, ¿no? Esta cantidad, 2.707. Hablando del cómputo de todos los países, es mucho en territorio propio lo que os he dicho. Becas a estudiantes de países del sur, refugiados, educación para la transformación social, etc. Internacional es menos. Ya veremos que en el caso español básicamente es internacional. Y bueno, pues opera a través de ONGs, cooperación directa y de otra manera. Bueno, cómo ha ido subiendo en años, cómo en general, en el cómputo general, y aquí es muy clave el dato de Alemania, que veremos ahora, hace que sea muy importante en territorio. Esta es la foto. ¿Quiénes son los agentes de cooperación descentralizada a nivel internacional? En el año 2020, así fue. Estamos hablando en dólares. 74 millones de dólares Flandes, primer país ese año. Ha habido años que Andalucía ha sido el país, la región con más AOD. Ha habido otros años que hemos sido el País Vasco. En el 20 fue Flandes y posiblemente cuando tengamos el dato del 21 al 22 igual puede ser la Comunidad Valenciana en términos absolutos. Bueno, este es el mapa de los agentes públicos de cooperación descentralizada. Una importancia fuerte, lógicamente,
Flandes, también está por ahí Valonia, regiones alemanas, por supuesto españolas, ciudades alemanas, etc. El principal donante es Alemania, pero en ranking de porcentaje del AOD bilateral es España. Luego lo diré, para mí lo más importante no es lo cuantitativo, pero lo cuantitativo no es menor. En el año 20, un 36% del AOD bilateral era cooperación descentralizada. Un 33%. Esto es muy importante. El conjunto de las descentralizadas, vuelvo a decir que no es lo más importante, pero estaba muy por encima del presupuesto que manejaba la ECID. Por eso digo que es una gran desconocida. No somos conscientes de esto y por eso, lógicamente, como ha explicado muy bien José Antonio, la ley nueva le da un reconocimiento a una realidad que además es básicamente y el lugar más importante en España. O sea, es una nota, es una seña de identidad de la cooperación española esta realidad. No es lo más importante lo cuantitativo, pero es relevante. España en el año 20, 369 millones de dólares. Como hemos dicho, un 36% de la bilateral. En nuestro caso, como hemos visto, a diferencia de Alemania, lo importante es lo internacional, la cooperación que se hace en países del sur. Pero también importante toda la acción que se hace de educación para la ciudadanía global o educación para la transformación social. Y muy importante, 66% comunidades autónomas, pero 31% municipios. Y una labor importante y creciente del papel de las universidades. Bueno, aquí tenéis los principales agentes en el año 20. No estaremos Euskadi en el del año 20, cuando tengamos los datos del 21 y del 22 en términos absolutos. Bueno, tenéis tres ejemplos: Euskadi, Cataluña, Valencia. Básicamente es relativamente parecido. Tiene algunas comunidades autónomas más de cooperación directa que otras, por ejemplo Andalucía, pero bueno. Muy rápidamente, pues si no me alargo. Este informe se centra en esto. Es clarísimo la pertinencia que tiene la cooperación descentralizada, sobre todo, y la importancia a partir de la Agenda 2030, a través de la localización ODS. Me imagino que José Luis dirá algo más luego, no le quito mucho. Y lo que os he dicho, ¿por qué es clave? Porque pone en juego los ámbitos competenciales. Claro, en España y en otros lugares las competencias están en las comunidades autónomas o en los municipios. Es decir, ¿quién tiene los hospitales? ¿Quién tiene las enfermeras? ¿Quién tiene los médicos? ¿Quién tiene esto? Es decir, si vas a fomentar una cooperación al desarrollo sanitaria, una cooperación sanitaria tienes que hacer al nivel de las competencias sanitarias. Agua y saneamiento, temas de reciclajes, temas de educativos, formación profesional, etcétera. Están en las comunidades autónomas. Entonces, esta es la posibilidad y esta es la importancia y por eso va tomando. Este informe tiene mucha importancia porque se ha hecho un trabajo, el equipo de COPER ha hecho un trabajo increíble en recopilar datos. Estamos haciendo lobby con el CAD de la OCDE para que empiece a desgregar y tener datos de la cooperación descentralizada, porque prácticamente hay muy poca información. Bueno, lo que os decía es que es una realidad que sigue creciendo. Se ha llegado a multiplicar por 3 desde el 2005. Bueno, hay porcentajes de descentralización muy variables. No voy a entrar en ello, pero en este informe metemos casos de cooperación directa y nos vamos a analizar el de los municipios japoneses, porque es importante, ¿no? Pero en cuanto a porcentaje, pues es muy pequeño, pero sí es muy importante lo que hacen de asistencia técnica. Bueno, y como os digo, hay presupuestos de entes subestatales por encima de muchos gobiernos nacionales del CAT. Bueno, muy importante que en España se canaliza la mayoría a través de ONGDs y bueno, pues habría mucho que decir. Bueno, algo sobre, como es una cooperación muy diversa, pues por lo menos qué mirada traemos los agentes desde el País Vasco. Bueno, pues hay 17 comunidades autónomas que algo hacen de cooperación al desarrollo. 5 de ellas tenemos agencias de cooperación. Asturias, Andalucía, Extremadura, Cataluña y Euskadi. Y son agencias, pues igual que la ECID. La ECID para el ámbito del gobierno central y el nuestro de los nuestros.
Luego hablará de la realidad de la FEM y de los municipios José Luis, pero existe también la realidad de los fondos de cooperación que se agrupan con focos. Hay 1.150 entes locales en 9 fondos de cooperación, que no está mal. En España hay 8.000 y algo municipios. 8.100. ¿no? Pues veis que es un compromiso realmente importante. Diputaciones, capitales. Como hemos dicho, no es una realidad universal y es un fenómeno de pocos países, de 11 países, pero que tiene gran importancia. Bueno, luego, si queréis, hay una coordinación a nivel europeo muy relevante, que estamos tanto la FEM como muchos otros entes, que es plataforma a nivel europeo, que tiene mucho interés para trabajar en el marco de la cooperación subestatal o descentralizada en el marco europeo. Bueno, algunas notas. Importante la colaboración con la sociedad civil, ONGs y socios locales, en España por encima del 80%. Importante el enfoque, ¿no? Es una cooperación basada en la solidaridad, no vinculada a lógicas de interés nacional, diplomáticas o comerciales. Se podría decir aquello de que atiende más a la razón de humanité que a la razón d'État. Enfoque territorial, facilita la movilidad de agentes diversos de forma articulada. En principio permite una mayor horizontalidad, transferencia de conocimiento y aprendizaje mutuo. Da la oportunidad de una cercanía mayor a la ciudadanía y capacidad de construir redes de solidaridad desde abajo y desde cerca, agilidad, capacidad de innovación y capilaridad de sus actores. Y lo que os decía, y lo he apuntado, tiene un enorme potencial, no del todo explotado ni desarrollado. Puede hacer una contribución específica y relevante a los desafíos globales. Es importante, no somos cooperaciones el gobierno central en pequeñito, en nuestro municipio, en nuestras comunidades autónomas, y ni pretendemos hacer una cooperación como la estatal o la central en pequeñito, sino abordar, como os he dicho, desde las posibilidades que tienen los entes locales, de las diputaciones y de las comunidades autónomas. Y realmente hay una posibilidad de unas señas de identidad y un valor añadido. Nos permite en este marco, no es que nuestras burocracias sean muy flexibles, pero sí permite innovar en experiencias de gestión pública, poder hacer con más facilidad determinados pilotos. Tenemos la capacidad también de brindar apoyo político a actores e iniciativas visionarias, más posibilidad de hacer solidaridad sin que se note tanto con determinadas organizaciones, entidades de determinados países que igual el gobierno central pues no se puede pronunciar. Y ahí hay una clara complementariedad que podemos tener entre la cooperación estatal y la descentralizada. Una buena oportunidad para el impulso de coherencia de políticas para el desarrollo y lo que os digo, lo mejor de la cooperación está aún por llegar. Bueno, un ejemplo concreto y ahora voy más rápido. Aquí quiero reflejar pues, que no solo está la Agencia Vasca de Cooperación en el País Vasco, sino hay todos estos agentes. Esto es nuestro portal de cooperación pública vasca, que podéis encontrar todas las iniciativas desde 2014. Esperemos meter en breve los datos de 2022. Esta es la realidad de la cooperación vasca en su conjunto. En 2021 se operaron en 66 países a través de 212 entidades canalizadoras, con 322 entidades locales implicadas, activos 1.121 proyectos, de los cuales se iniciaron 578 en el 21. Estamos hablando en euros y en el 2021, algo más de 74 millones en total. Hay agentes muy relevantes. Estamos nosotros, pero están las diputaciones. Sabéis que en el País Vasco las diputaciones son una cosa un poco diferente. Sabéis que no tenemos provincias, tenemos territorios históricos y tenemos diputaciones forales que también son agentes relevantes de cooperación, así como los ayuntamientos de las capitales. Incluso, vosotros sabéis que tenemos legislativo en los territorios históricos. Hay dos juntas generales, dos parlamentos de los territorios históricos que también aportan dinero a la cooperación. Bueno, y existe, solo para dar el ejemplo, pues tenemos el Fondo Vasco de Cooperación, Euskal Fondoa, que hace muchísima acción de asistencia técnica. Aquí no os quedéis relevante en la cantidad, que no es aparentemente muy alta, pero lo relevante es cómo pone
capacidades de los municipios en determinados sectores para hacer asistencia técnica en los países donde trabajan. Bueno, sigo yendo más rápido. Algo de nosotros, pues como un ejemplo, quiero decir, os digo que es tan diverso. Si vendrían aquí mis colegas de Extremadura, de Navarra, de Galicia o de Baleares, tendría otros ejemplos. Bueno, esta es la foto. No he podido venir con los datos de 2022, van a estar dentro de muy poco, pero todavía no están del todo. Bueno, esta es la foto de lo que la Agencia Vasca hizo en el 21. Las iniciativas, estamos cada vez, estamos intentando aprender lo que hacemos y comprender lo que hacemos. Y bueno, empezamos ya a tener algo de Big Data y tal, y nos hemos atrevido a decir a cuánta gente directamente llegamos. Creemos que podemos decir que directamente, a través de las organizaciones con las que colaboramos, llegamos a acompañar en el mundo a 800.000 personas. Bueno, los fondos y básicamente, y esto es importante, cada cooperación tiene un perfil, ¿no? Y unas prioridades. Si veis claramente, el grueso de nuestra cooperación responde al ODS 5 y al 16. La orientación al género es muy fuerte y también al 16 en la medida del apoyo a capacidades, organizaciones, instituciones, etc. Bueno, luego me voy a parar un poco. A los que les gustan las cifras, bueno, esto lo tenéis todo en nuestra web y en las memorias. Bueno, veis la evolución que hemos tenido. Este es el presupuesto que aprueba el Parlamento Vasco, la ejecución, perdón, que aprueba cuál ha sido el nuestro en los últimos años y qué porcentaje del presupuesto operativo, ojo, y luego avanzamos que todos tenemos que contribuir al 0,7 de la renta nacional bruta, pero cuando los entes subestatales hablamos de porcentaje, la única medida de momento que tenemos de medir es sobre el presupuesto operativo. Bueno, muy rápidamente, porque me quiero parar aquí. No es únicamente ya relevante los presupuestos de la Agencia Vasca de Cooperación, sino de un modo creciente, y esto ha sido gracias a la Agenda 2030, intentamos que los diferentes departamentos de gobierno asuman responsabilidades globales, retos globales en su actuación. Y aquí tenemos lo que en el año 21 fueron actuaciones de los diferentes departamentos o entes del gobierno vasco de A o D. No os he podido traer el dato del 22. En el 22 estamos por encima de los 6 millones. O sea, esto va más y es muy importante, en clave de coherencia de políticas, de corresponsabilidad, que la cooperación no solo la haga este ente, sino que todos los departamentos Entonces eso nos hace, pues lógicamente, aumentar el porcentaje. Bueno, la foto que os he dicho, para centrarme, y ya voy muy rápido, nosotros tenemos pocas prioridades. La única prioridad geográfica que tenemos es África. El resto, pues ya iremos viendo. Creemos que todavía tenemos que aprender, saber dónde estamos, con qué organizaciones, etcétera, pero sí tenemos algunas otras prioridades. Todo el bloque de derechos humanos, al menos tenemos un porcentaje del 4% que le dedicamos a protección de personas defensoras de derechos humanos, muy creciente, luego lo menciono. Género, organizaciones feministas del sur, al menos el 10%, siempre subimos por encima. Empoderamiento de mujeres, eso no quita que todas las acciones nuestras tienes que tener la transversal de género. Todos los años hay proyectos que excluimos por no tener incorporada la transversal de género. Pero hemos tenido porcentajes más altos de empoderamiento de mujeres, pero es que cada vez somos más estrictos en medirlo. Impulso la cooperación en África, como os digo, nos ha costado llegar. Únicamente con lo que había de organizaciones vascas que trabajaban en África no llegábamos, y ahí nuestra acción directa, nuestra acción proactiva hace que cada vez estemos más presentes en África. Este es el horizonte. Nosotros tenemos una estrategia de acción humanitaria y vimos que cuando hay desastres naturales se movilizan fondos muy rápidamente. En cambio, hay muchos conflictos olvidados que no se han atendido. En nuestra estrategia de acción humanitaria hemos excluido nuestro trabajo en desastres naturales y estamos centrados en conflictos, otras situaciones de violencia, y va creciendo. Nosotros en acción humanitaria tenemos hace tiempo el mínimo del 10%, pero este año nos vamos a ir a un 20 y tantos %
porque igual como os dijo Antón Leis el otro día, el mundo está cada vez más humanitario, ¿no? Como le gusta decir a Antón. Para nosotros es muy importante el trabajo en nuestras sociedades. Esto sí es una seña de identidad de toda la cooperación descentralizada, la educación para la transformación social o la educación para la ciudadanía global. Nosotros tenemos un porcentaje mínimo del 13% y muchísimas acciones. Tenemos nuestra estrategia ABIAN, que no es únicamente el gobierno vasco, es de todas las organizaciones, y apoyamos muchísimas cosas. Bueno, esta es la foto final. Agentes, nosotros trabajamos mayoritariamente con ONGs, pero cada vez abrimos más. Y las áreas geográficas, pues creo que ya habéis visto, 26% ya estamos en África. Seguimos siendo Centroamérica, México y el Caribe por tradición la zona mayor, pero bueno, cada vez más también Sudamérica y bueno, Asia seguimos manteniendo algunas cosas. Esta es la foto de países donde estamos. Esto va a cambiar, pero El Salvador, Guatemala, Perú, Colombia han sido tradicionalmente los que más fondos recibían, pero bueno, esto va a ir variando. Bueno, ¿qué 5 cosas dejo lanzadas que no voy a desarrollar? ¿Qué vemos? Retos de cooperación y solidaridad descentralizada. Los menciono y luego le pido al compañero, pero todavía no, enseñaros un mapa. Hay una situación tremenda en el mundo sobre el mayor reto del cierre democrático en muchos países, muchísimas ONGs prohibidas, muchísima persecución a defensores de derechos humanos. Este es un temazo. El creciente desafío humanitario es tremendo. Yo cuando hace 11 años entré en la agencia, pues no sé cuántas conflictos estaban de gravedad extrema, podían estar 4 o 5 y ahora pues son mayor de la decena, ¿no? Nos toca toda la cooperación, pero más la descentralizada, cómo volvemos a implicar a la sociedad. Igual no necesitamos las acampadas del 07, pero necesitaríamos una sociedad civil más implicada con la cooperación. ¿Cómo fortalecemos a los agentes sociales nuestros para que sean agentes de cooperación? También los públicos y principalmente las ONGs. ¿Cómo hacemos que las ONGs no solo hagan cooperación tradicional, sino sean capaces de hacer alianzas y dar su valor añadido con otro tipo de agentes? Y luego, si me dejáis, si queréis, pues en el último lío que estamos en la cooperación vasca, iniciando los primeros pasos para la cooperación financiera. Tiene que ser una línea fundamental. Ni aunque dedicáramos todos los países el 0,7, no nos alcanzaría para cubrir los retos de la Agenda 2030. Necesitamos incorporar y apalancar dinero privado con fines de cooperación al desarrollo y fines sociales. Por eso la cooperación financiera es muy importante y nosotros hemos empezado. Ahora, si queréis alguna cosa más digo de esto, ejemplizo, pero hay una última reflexión que quiero decir. La cooperación tiene un poder de transformación tremenda, tremenda. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de que médicos y sanitarios vayan a determinados hospitales de países del sur a África, o sea, esta gente viene absolutamente transformada. Cuando operarios de agencias del agua, operadoras o de consorcios de agua van a determinados proyectos, esta gente está absolutamente transformada. Cuando en nuestro proyecto que lleva 30 años del programa Juventud Vasca Cooperante, todos los años mandamos desde hace 30 años 100 jóvenes del País Vasco a tener una experiencia de 3 meses con las ONGs en países del sur, la transformación de esta gente es espectacular. Hicimos hace 5 años la evaluación del programa Juventud Vasca Cooperante. No hicimos la evaluación si el programa está bien gestionado ni nada, sino les preguntamos cualitativamente a muchos participantes, algunos que ya tenían 50 años, sobre el programa y qué había sido, ¿no? Y es emocionante ver que todas las personas, todos esos exjóvenes que habían tenido esa experiencia de 3 meses, aunque estén trabajando en un banco, sean profesores de universidad, estén en una empresa o sean funcionarios públicos, una de las experiencias absolutamente claves en su vida fueron esos 3 meses. Y cuando mira las noticias de países del sur, tienen nombres y cara y personas a las que aprecia, quiere, apreció, y la mirada que tiene sobre el sur de esos exjóvenes es absolutamente diferente. Entonces es un programa absolutamente maravilloso, porque imaginaros lo que es en un lugar como el País Vasco, de los 2.100.000 habitantes, desde hace 30 años, 100 jóvenes teniendo esa experiencia y eso, ¿no?
Si me pasas la web que te he comentado, por favor. ¿Vale? Es lo que os quería decir, ¿no? Posiblemente conocéis la organización Civicus. Este es el mapa actualizado diariamente de cómo es la restricción del espacio cívico y democrático. Esto hace 10 años no estaba tan rojo ni tan naranja. O sea, esto es tremendo y este es un elemento fundamental para la cooperación. Nosotros, este año, tenemos una convocatoria abierta para ONGs, es la amplia, de 34 millones. Por primera vez en nuestra historia no hay ni un proyecto presentado en Nicaragua. ¿Qué hacemos? Dejamos de trabajar en Nicaragua, ¿no? Entonces, nuestra reflexión en este momento está... Bueno, pero podemos hablar de la India y cómo es la dificultad de trabajar en la India con el gobierno Modi. Podemos trabajar las noticias de esta misma madrugada sobre la prohibición del partido Semilla en Guatemala. Podemos hablar de todo lo que queráis. O sea, este panorama es tremendo. Tremendo. Por cierto, España tampoco está en verde clarito por la ley Mordaza. Está en un verde... Quiero decir que esto tenemos todos que mirarnos las cosas. Bueno, hay en contextos que es imposible ya hacer cooperación tradicional. Entonces, eso es lo que yo le llamo... por eso le vamos a llamar a nuestra nueva ley de cooperación y solidaridad. Cosas que ya no son proyectos de cooperación y tenemos que ver cómo hacemos, como yo le llamo, y termino con esto, mientras tanto, dame la mano, ¿no? ¿Cómo hay en determinados contextos, con determinadas organizaciones, con determinados defensores de derechos humanos, que el papel, al menos de la cooperación descentralizada, una cooperación igual no tan hard, soft, tiene que ser mantener los vínculos de solidaridad, como tantos amigos y amigas de allí dicen, bueno, por lo menos saber que al otro lado del Atlántico o ahí arriba hay algún tipo de organizaciones y agencias que en un momento dado puedo llamar para pedirle un favor o a apuntarse al programa de acogida de defensores o de un modo absolutamente diferente, pues acoger a gente que tiene que salir o organizaciones a las que hay que apoyar de otra manera. Bueno, perdonad, creo que me he extendido. Claro. José Luis, adelante. Sí. ¿Este se oye ahora? ¿Sí se oye? Bueno, pues nada, buenos días a todas y a todos. Con este final ya no sé cómo empezar. La verdad que es impresionante la regresión que está sufriendo el mundo y sobre todo en derechos humanos y la obligación que tenemos en nuestros países de no permitirlo y hacer que esto sea, bueno, que sea una evolución en negativo para que todos esos países vayan tendiendo hacia el verde. La verdad que de lo penúltimo que has dicho, de lo que te puede cambiar la vida a cualquier persona, yo voy a contar brevemente mi experiencia. Yo fui concejal muy joven, después lo dejé, he vuelto y cuando fui concejal joven visité los campamentos de refugiados saharauis. La mejor experiencia de mi vida para ser buena persona. Yo vine de los campamentos diciendo que no teníamos que ir nosotros allí, los políticos, yo era político entonces y fui como político con periodistas, sino que tenían que ir nuestros niños y nuestras niñas a pasar un mes o 2 meses en el campamento para dar importancia a las cosas que tenemos en esta sociedad y que se está viendo cada vez más que la juventud pues no le da importancia. Bueno, en primer lugar quería dar las gracias a la Fundación Carolina por la invitación y a la universidad, porque la universidad y desde la FEN también lo hemos considerado siempre al Consejo de Rectores como un órgano muy importante para que esta ley de cooperación y solidaridad global que se ha aprobado y que yo no quiero decir muchos datos porque como habéis estado hablando de ella todos estos días, pero sí quiero dar los datos en los que hemos participado como Federación Española de Municipios y Provincias. Mirad, yo soy alcalde, como me han presentado. Por cierto,
Por si acaso alguien no lo sabe, los alcaldes somos las personas más felices del mundo. Porque nos dedicamos a lo que realmente nos apasiona, que es nuestros vecinos y nuestras vecinas. Soy alcalde, pero a la vez estoy aquí no por ser alcalde de Azuqueca, que ya sería causa suficiente, sino por ser vicepresidente de la Comisión de Cooperación al Desarrollo de la Federación Española de Municipios y Provincias. Pues si acaso lo voy a explicar muy rápidamente, no sé si todas las personas que estáis aquí sabéis lo que es la FEN. La FEN es una asociación de municipios, asociación de administración local de municipios y de diputaciones provinciales, en la que estamos, de los 8.000, ciento y pico municipios de España, más de 7.000. Es decir, es el organismo que reúne al municipalismo español. Después hay otros instrumentos, pero la FEN es lo que reúne al municipalismo español. Y como alcalde, como municipalista, y como de verdad lo digo, en política, a los que somos políticos nos interesa mucho la cercanía en la relación con nuestros vecinos. Si a mí me ofrecen irme al Parlamento Europeo, pues quizá diga, ¿yo qué pinto allí? A mí me gusta pisar el barro de mi pueblo, de mi ciudad, o de otros, o sea, no solamente pensando en Azuqueca. Pues bien, como representante de la FEN, que lo tengo que dejar claro ya, yo soy de un partido político y el presidente era de otro partido, del Partido Popular, pero hemos acordado todo. Todas las decisiones que hemos tenido en la Comisión de Cooperación al Desarrollo ha sido por unanimidad. Lo hemos acordado entre todos los miembros de esta Comisión de Cooperación al Desarrollo, porque eso es la Federación Española de Municipios y Provincias, la búsqueda del consenso, de la unanimidad. Y la participación que hemos tenido como municipios, como ayuntamientos, como FEN, en la tramitación de esta ley ha sido muy importante, cosa que hemos de agradecer al Parlamento, a los promotores de la ley. Ya lo ha explicado José Antonio antes, pero es que desde el principio la FEN, de hecho, yo he participado en algunas reuniones, pero el presidente de la Federación de Municipios y Provincias, el alcalde de Vigo, estuvo presente en la comisión, en la subcomisión en el Congreso de los Diputados, que se estaba hablando de esta ley. O sea que estamos orgullosos, estamos contentos con la importancia que se le ha dado al municipalismo, a la cooperación descentralizada local, en esta ley que evidentemente ya nos ha dado los datos Paul, pero es muy importante dentro de la cooperación descentralizada. Y cada vez tiene que ser más, porque fijaos, os voy a tutear. Siempre digo, no para criticar a las comunidades autónomas, no. Siempre digo que las políticas, todas las políticas, al final donde se implantan, donde se desarrollan, donde hay una afección a la gente, es en el territorio, es en los municipios. Pero la cooperación o los fondos Next Generation, los fondos que son los fondos de recuperación, ¿dónde se van a implementar las políticas? En el territorio, en los diferentes ámbitos, ¿no? Por eso creo, y esta es una de mis exigencias, ¿no?, y de mis peticiones, creo que en este país tenemos que llegar a esa segunda descentralización, la primera descentralización que hubo con las comunidades autónomas, pero que las propias comunidades autónomas, para el mejor funcionamiento de las comunidades autónomas, o sea que yo no critico la organización que tenemos en 17 comunidades autónomas, sino que la autonomía local, el municipalismo, cada vez tiene que desarrollarse más y sus ámbitos competenciales. Porque todos sabemos que hemos hecho cooperación desde los ayuntamientos, pero hemos tenido trabas que no os podéis ni imaginar, por parte de la propia legislación y por parte de los técnicos municipales a nivel de intervención y de secretaría, que nos ponen muchas trabas para llevar a cabo una decisión política. O sea, fijaos, yo soy el electo, yo soy el que me han elegido mis vecinos para tomar las decisiones y me han votado a mí
a mí y a otros, o sea, que no estamos, nos han votado en función de lo que nosotros hemos dicho que vamos a hacer, y cuando lo queremos llevar a la práctica tenemos problemas, porque la legislación administrativa competencial en España es muy complicada. Pero bueno, lo que sí digo es que siempre hay posibilidades de buscar la fórmula. Como voy a poner algún ejemplo al final, de cosas que he hecho en mi ayuntamiento. Estamos hablando de una cantidad muy importante de la local, de la cooperación descentralizada local, con más de 5.000 actuaciones, más de 100 millones de euros, que es una cantidad muy importante, muy importante. Tenía que ser más, ¿eh? O sea, yo el reto que tengo a todos los ayuntamientos y lo que les pido es que tenemos que seguir incrementando la aportación a la cooperación, porque no es que solo sea bueno para que ese mapa vaya desapareciendo, sino que es bueno también para nuestros propios vecinos, es bueno también para nuestros propios territorios. Decir que en la tramitación, brevemente, que ya supongo que habéis estado hablando, pero como os he dicho antes, ha participado el propio presidente de la FEN y otro personal técnico. Hemos participado desde la Comisión de Cooperación al Desarrollo y, como bien nos ha dicho también Paul, estamos convencidos desde la FEN y en esta línea que estamos siguiendo todas las administraciones, pero principalmente creo que con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también desde los ayuntamientos tenemos una labor muy importante que hacer, porque al final, como decimos, si estamos hablando de movilidad, estamos hablando de ayuntamientos. Si estamos hablando de agua, estamos hablando de ayuntamientos. Si estamos hablando de muchas de las políticas que están relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que creo, y soy muy en esto, soy quizás un poco exagerado, o para que se quede para que os acordéis siempre de esta jornada. Los ayuntamientos ya hemos alcanzado la mayoría de edad. Ya no necesitamos que nos tutele nadie. Es verdad que el Estado, que España que está ahí, que las comunidades autónomas están ahí, pero nosotros también estamos ahí, al mismo nivel. Al mismo nivel. No podemos o no queremos seguir aceptando que se nos considere al municipalismo como una administración inferior. Pero sobre todo porque es bueno para todos. En todos los debates que hemos tenido dentro de la FEN o hemos trasladado, es que la política de cooperación, para que sea una auténtica política de Estado, tiene que contar con todos los niveles de administración. Y eso se ha conseguido, de verdad, ¿eh? O sea, se ha conseguido. Siempre hay algunas posibilidades de mejora, pero se ha conseguido que en esta Ley de Cooperación y de Solidaridad Global la participación tanto de las comunidades autónomas, que ya tenían antes más, pero de los ayuntamientos, en este caso, hemos conseguido entre todos que la cooperación en España sea considerada como una auténtica política de Estado. Fruto de ello, yo no sé si habrá habido en estos 4 años anteriores de mandato en las Cortes Generales alguna ley que haya llegado al consenso, excepto un grupo parlamentario. Todos los grupos parlamentarios, todos menos uno, en este caso vos, votaron a favor de esta ley. Por tanto, es una política de Estado y que viene y que tiene recorrido, o sea, que no vamos a estar cambiándola dentro de unos pocos años como en otras leyes, como las leyes educativas, por ejemplo, que nunca hay consenso. A ver si de una vez por todas somos capaces de tener una ley educativa que estuvo a punto con Ángel Gabilondo, a punto y al final no pudo ser. Bueno, quería fijar eso, que los ayuntamientos nos sentimos representados en esta ley, con los diferentes órganos de participación que ya nos ha explicado también José Antonio, como son ese Consejo de Cooperación y la Comisión Sectorial de Desarrollo, pero quería aprovechar este momento para explicar, aunque ya las ha explicado muy bien y con datos Paul, las fortalezas de la cooperación descentralizada. Brevemente, os quería contar que desde la cooperación descentralizada, tanto autonómica, pero principalmente local,
pensamos que mejora la vida de las personas y de las organizaciones en el territorio, porque tenemos esa simbiosis, tenemos esa cercanía, porque al final estamos hablando, de nuevo, ¿dónde se desarrollan las políticas en los países receptores? En el territorio. Y es casi, estamos hablando el mismo lenguaje. Yo se lo decía cuando he llegado, pertenezco como alcalde, dentro también representante de la FEN, al Congreso de Poderes Locales del Consejo de Europa. Una organización, como todos sabemos, el Consejo de Europa, surgida tras la Segunda Guerra Mundial, en el que, por cierto, antes éramos 47 estados europeos y ahora 46 porque Rusia fue expulsada como consecuencia de esta guerra. Pero unos meses antes que estuvimos en Estrasburgo, los alcaldes rusos, las alcaldesas rusas, junto con los ucranianos, estaban no solamente hablando en el mismo idioma, porque en Ucrania el ruso lo practican con bastante frecuencia, sino que tenían los mismos problemas. Y yo digo, y lo mantengo, existe un lenguaje de alcaldes, alcaldesas, que es internacional. Los problemas son los mismos en Azuqueca que en Quito o que en París o que en cualquier municipio de Suecia. Los problemas que tenemos los alcaldes, y creo, y estoy convencido, y lo he dicho allí en las intervenciones en el Consejo de Europa, que esto que tú has avanzado y has utilizado de la diplomacia de las ciudades tiene que ser una de las estrategias que tengamos que utilizar en las relaciones internacionales y en cómo establecer las relaciones en este planeta. Porque la diplomacia de las ciudades, o esta diplomacia blanda que la hemos denominado, va a ser muy útil para mejorar y para las relaciones, no, como decías, multipolar, multicéntrica, sino multicéntrica. Me ha gustado la expresión esa, perdona que te la voy a copiar, por supuesto. Te la voy a copiar porque me parece muy interesante, de verdad, y es que es verdad, ¿eh? Allí estamos los alcaldes o las alcaldesas de toda Europa. Lo primero, también lo digo, yo soy de un partido político, pero con un alcalde de otro partido político, del que sea, me entiendo perfectamente. Por tanto, utilicemos la diplomacia local. Y ahí lo dejo. Después, también nos sirve la cooperación descentralizada, al ser el territorio los que lo estamos ejerciendo, nos sirve para la sensibilización de nuestros propios vecinos. Y voy a contar un caso al final, como os he dicho, y también es necesario que nuestros conocimientos técnicos, como has dicho, de los ingenieros, del personal de los ayuntamientos que pueden viajar a otros sitios, y es que es necesario que lo trasladen, pero también lo que aprenden. Aprendemos permanentemente todos y cada uno del resto de los seres humanos. Y creo que la descentralizada, y también si somos un poquito hábiles, y como os he dicho, os iba a contar cómo se puede, o cómo en Azuqueca he encontrado la forma para salvar las trabas burocráticas. Yo he utilizado, y os lo explico, una vía directa de ciudad a ciudad, que cabe, pero en el caso de Azuqueca lo que hemos hecho todavía es que le hemos dado más empaque, por así decirlo. Hemos llegado a acuerdos, a MOUs, Memorandum of Understanding, con una ciudad, en este caso Jordana, como consecuencia de la crisis de los refugiados de Siria, y tenemos un acuerdo Azuqueca-Arranza, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores de España y de Jordania. Es decir, firmamos este acuerdo los dos alcaldes en la sede de la Embajada de Jordania en España. Y es una cooperación directa que hemos salvado los límites de la cooperación, de la competencia establecida para los ayuntamientos, y en este caso y particularmente incluso con la validación y con la asistencia y con el asesoramiento de la propia interventora del ayuntamiento.
O sea que hemos conseguido cerrar el círculo de una forma que la expongo para que se utilice, para que se utilice esta cooperación ciudad-ciudad, porque al final es muy directa. Claro, cuando yo establezco en mi presupuesto como alcalde, que por cierto, esta es otra de las cosas que quería dejar claro, yo soy alcalde y tengo la competencia de cooperación al desarrollo. No la he delegado, no hay nadie, no hay un concejal, no, eso es alcaldía, junto con los ODS. Yo soy el responsable de los ODS, porque más transversalidad que los Objetivos de Desarrollo Sostenible yo creo que no hay ninguna política. Y ya, por último, otra que es la transversalidad pura y dura, Hacienda. Bien, lo que quiero decir es que cuando yo pongo en los presupuestos del Ayuntamiento de Azuqueca el 1% del presupuesto total, no de los recursos ordinarios, sino del presupuesto total, surgen o pueden surgir críticas de los propios ciudadanos de Azuqueca diciendo, pero si hace falta aquí que las políticas tal, hace falta aquí, ¿por qué le tenemos que dar? Algunos. Pero cuando yo explico que tengo un acuerdo con una ciudad de refugiados que ha pasado de 50.000 habitantes a tener 150.000 en 2 meses, que es necesario, y que lo hemos destinado, esos 100.000 euros que destinamos para ese programa, para ese MOU con Arranza, lo hemos destinado a la creación o al apoyo para la creación de un taller de costura en la que están trabajando 150 mujeres y que eso significa que ahí no hay ninguna crítica. Ninguna crítica. Por eso es por lo que digo que también depende de cómo expliquemos las cosas, también existen más o menos críticas por parte de nuestros propios vecinos. Y para ir terminando, decir que relacionado con esto último, también nos lo ha dicho Paul, es la importancia que tiene la educación para la ciudadanía. Mirad, yo en la distribución de competencias, a pesar de que tengo como alcalde la cooperación al desarrollo está dentro de alcaldía, sí he creado una tenencia de alcaldía que se denomina educación global. Y es todo. Educación global son los colegios y los institutos de Azuqueca, pero también es la educación para el empleo, toda la formación para el empleo, y también es la educación de la ciudadanía para la cooperación al desarrollo. Porque todos coincidiremos en la importancia que tiene la educación y que esté inserta en los propios programas educativos del ayuntamiento. Y me gusta siempre decir que una frase o un aforismo, una expresión que utilizó el presidente de la FEN, repetirla porque yo creo que es importante y que recapacitemos sobre ello. Siempre en cooperación, históricamente, hemos utilizado piensa globalmente y actúa localmente. Esa expresión que lleva muchos años en el imaginario de la cooperación. Piensa globalmente y actúa localmente. Y el presidente de la FEN, Abel Caballero, utilizó esta que yo utilizo desde entonces: el pensamiento local soluciona los problemas globales. Es parecido, pero no es lo mismo. El pensamiento local soluciona los problemas globales. Esta es el espíritu que desde la FEN tenemos para todo lo que tiene que ver, lo que hemos conseguido hasta ahora y lo que tiene que ver, lo que vamos a hacer desde el municipalismo en los próximos 4 años. Bueno, ya se ha hablado de los objetivos, de una mayor coordinación, que tiene que haber esta necesaria coordinación entre todos los ámbitos competenciales, todos al mismo nivel, ni unos más ni unos menos. Se ha mejorado, se ha incrementado el reconocimiento, como ya hemos dicho, de la cooperación descentralizada local, con lo cual estamos muy contentos. Y lo que sí, casi por último, es una petición que siempre lo tenemos que decir desde el municipalismo: que se armonice, que se cambie, que se mejore toda la legislación que nos afecta directamente para imposibilitar, y estamos hablando de la ley de subvenciones, de la LERSAL, bueno, no vamos a explicar aquí, pero existen muchas leyes que, como he dicho al principio, lo curioso es que tú eres elegido alcalde de tu ciudad y no puedes hacer lo que tú quieres hacer. Pero bueno, hay que buscarse fórmulas para hacerlo.
Y, por último, poner en valor, casi por último, poner en valor esa cooperación silenciosa de muchos ayuntamientos pequeños, que no tienen la posibilidad. Yo tengo 35.000 habitantes, pues tengo técnicos, tengo capacidad, ¿no? Pero muchos ayuntamientos pequeños, que hay muchísimos en este país, y que tienen esa cooperación silenciosa, que desde la FEN hemos intentado coger datos para contabilizarlos. De los municipios de menos de 5.000, que hay muchísimos municipios de muchísimo menos de 5.000, y que también, de una forma o de otra, hacen cooperación. Y termino con la colaboración público-privada, como tú también nos has contado, Paul. Es imprescindible, pero imprescindible. No podemos pensar ya solamente que con la voluntad política y con el dinero o con las aportaciones de los diferentes ámbitos competenciales de la Administración, con eso vale, no. Y además es que tenemos que utilizar los objetivos de desarrollo sostenible para hacer partícipe en este aspecto de la cooperación a las empresas, directamente. Pero directamente. Yo tengo, de hecho, claro, lo que pasa es que como estamos de elección en elección, no nos da tiempo de hacer política, estamos siempre de campaña, pero yo tengo dicho a todas las empresas de Azuqueca, que tengo muchas empresas, muchas multinacionales en Azuqueca y muchas empresas muy grandes, que, explicado esto de los objetivos de desarrollo sostenible, están porque les interesa y porque también lo tienen que hacer. Y creo que a través de los ODS tenemos un nicho muy importante para hacer partícipe en cooperación al desarrollo al ámbito privado. Y es la vía, es la solución. Es para que de una vez por todas la sociedad se pueda igualar en todo el planeta, y que dentro de pocos años no exista ningún rojo en ese mapa que nos ha enseñado Paul, que te decía antes, le decía a mi jefe de gabinete, que no quiero, en la noticia de hoy del ayuntamiento, no quiero ni que salgan fotos nuestras, quiero que salga esa foto, porque es impresionante. Así que muchísimas gracias, Paul, muchísimas gracias a la universidad y muchísimas gracias a la Fundación Carolina por la oportunidad, y a su disposición. Muchas gracias a los dos. La verdad es que hemos tenido una panorámica, yo creo, muy amplia y sobre todo muy ilustrativa, efectivamente, de la riqueza, ¿no? y de la singularidad, ¿no?, que representa la cooperación descentralizada dentro de la cooperación española y en parte también de la europea, ¿no? Porque quizás es un tema que no ha aparecido, ¿no? pero el hecho es que esto tiene también una proyección a través de los órganos de representación de los gobiernos no centrales ante las instituciones europeas, ¿no? Pero bueno, eso es otra dimensión. Bueno, tenemos ahora un espacio para preguntas, comentarios, ¿no? Así que está abierta el turno de participación. La primera por allí, ¿no? Del compañero estudiante de Derecho de la Universidad de Valladolid. Lo iba a repetir, pero sí. Buenos días, Egunon. Mi nombre es Hugo Fernández, como ha dicho el profesor Sanauja, soy estudiante de Derecho. Primero de todo, el profesor Sanauja, un pequeño comentario, ¿no?, sobre el reconocimiento de la cooperación descentralizada de nuestra nueva ley y sobre todo sobre el establecimiento de esta conferencia sectorial. A mí me gustaría preguntarles a ustedes sobre, previa a ese establecimiento de la conferencia sectorial, de qué manera se producía el diálogo entre el Estado, las comunidades autónomas y los entes locales, y si en su experiencia dentro del ámbito de la cooperación descentralizada han tenido algún conflicto o algún tipo de solapamiento entre el Estado y las labores que lleva de cooperación al desarrollo y su labor dentro de la cooperación descentralizada. Gracias. Si lo tenéis a bien y hay alguna pregunta más, podemos reunir varias y antes de daros de nuevo la palabra. Sí. A ver, una aquí y después el otro. De entrada, felicitarles a cada uno de los expositores, muy bien. La verdad es que a mí me han surgido muchas dudas, voy a lanzar algunas preguntas. Recuerden presentarse, por favor. Sí, perdón. Mi nombre es Oscar Diego, vengo de México. Un gusto estar aquí con ustedes. Me gustaría preguntarles, para los que somos neófitos en este tipo de temáticas, exactamente cuál es el fin o los fines específicos de la cooperación descentralizada. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo generar conciencia sobre la importancia del valor de la cooperación? Me parece que es un valor fundamental, pero no nace nada más así como por generación espontánea. Creo que hay que generar una conciencia.
Por otro lado, ¿cuáles serían los principales obstáculos a la cooperación, tanto en lo interno como en lo externo? Es decir, por ejemplo, yo he sabido algunos casos que organismos quieren dar cooperación, pero llegan a ciertos países y, por ejemplo, se enfrentan al problema de la corrupción. Todos los recursos se desvanecen y no se alcanzan los objetivos específicos. Por otro lado, bueno, hablando del caso de España, señalan que hay 5 agencias de cooperación y bueno, hay 17 comunidades autónomas. ¿Sería un ideal que cada una de las comunidades tuviese su agencia de cooperación? No sé la pregunta. Y, si sigue usted haciendo preguntas... Ya no la última, no la última. Que le agradecemos, pero... Sí. Lo que puedan contestar, no tampoco es... ¿Cómo lograr este alcance con los objetivos del desarrollo sostenible cuando ya nos queda poco tiempo? Muy bien. Si os parece 3 y vamos contestando. Una más y damos ya respuesta. 33, Buenos días, Alain de la Noval, de la Universidad de Sevilla, cubano. O sea, de uno de los países que está en rojo. Esa mi pregunta viene justamente por ahí. ¿Cuál es la proyección estratégica que están valorando o gestionando en función de garantizar ese acercamiento a estos países que están en rojo, teniendo en cuenta que uno de los principios que declaran es humanidad versus Estado y la solidaridad por encima de todo? Pues si les parece, damos, antes de abrir otra ronda, os damos la palabra. ¿Cómo queréis? Bueno, yo empiezo por unas de las preguntas que ha hecho el representante de ¿pero de una universidad o de una? Ah, muy bien. Bueno, creo que lo hemos dicho, pero lo voy a intentar explicar un poquito más. Es que la cooperación al desarrollo no lo tenemos que ver aquí como una acción de ayudar a otros países, solo de ayudar a otros países, sino es que es bueno para nuestra propia conciencia, para la conciencia de nuestros vecinos. Es decir, la cooperación al desarrollo tiene que salir desde dentro, y eso es una de las cosas que tenemos que hacer y que quizás, y lo digo así de claro, hemos fallado las administraciones en esta conciencia colectiva. Y eso lo tenemos que hacer. No ya, es que cuando aquí hablamos, a lo mejor usted no sabe lo de las acampadas del 07. Esto es famoso porque en un determinado momento hubo acampadas para pedir el 07. Pero es que quizás no tenemos que cuantificarlo, sino que tenemos que hacer que con actitudes ejemplarizantes dentro de nuestras propias administraciones, el ayuntamiento o las comunidades autónomas, hagamos partícipe al resto de la sociedad. Y ese es el reto, porque uno puede tener la voluntad política del alcalde, pero eso no sirve. No sirve si no haces que sea una decisión colectiva de toda la ciudad, o al menos de la mayoría de la ciudad. Mire, es que, y me he acordado cuando has puesto el mapa, Paul, de los países en rojo y de las personas refugiadas que tienen que salir de su país porque si no sufren peligro, pero peligro de verdad. Y se inició hace unos meses una colaboración que estamos ahí para un centro de atención a las personas refugiadas en Azuqueca, y os lo digo aquí, fue un generador de tensión en la ciudad que es increíble. Yo creía que esto nunca iba a pasar ya en España. Pues bien, como consecuencia de la polarización política, está volviendo a pasar cosas que hace 25 años que no pasaban. Pero yo no me voy a quedar parado, lo tengo claro. Hay que apostar por la cooperación y hay que apostar por la solidaridad y hay que apostar por considerar que todos los habitantes de este planeta tenemos los mismos derechos humanos. Y se puede hacer desde un ayuntamiento, una comunidad autónoma o desde el Estado. Y después quiero una cuestión que se me ha pasado antes decir y que es muy importante también y que estamos planificando o luchando para ello, en la creación de este fondo local de ayuda humanitaria, para unificar
unificar en un solo fondo toda la ayuda humanitaria que pueda venir, o la inmensa mayoría de la ayuda humanitaria que pueda venir desde las administraciones locales, porque lo haremos más eficiente. Creemos que es mejor a que ante cualquier catástrofe el Ayuntamiento de Azuqueca dé una cantidad y otro otra cantidad, que se pueda hacer unificar este fondo local de ayuda humanitaria de todos los ayuntamientos que quieran, claro, lógicamente. Poco a poco nos iremos sumando ayuntamientos. Y después tú, Paul, que tienes más historia en la cooperación, cuenta o responde, si quieres, a la primera pregunta, que es la más complicada de todas, creo yo. ¿Se me oye o tengo que coger el micro? Vale, se me oye. Bueno, yo quería decir antes una cosa previa, que es que me sale de gana. Pues estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que ha dicho José Luis y me he sentido cercanísimo de su intervención. Y hay una cosa que ha pasado por alto, pero yo la quiero resaltar. O sea, toda mi admiración, mi aplauso a que su municipio dedique el 1% a la cooperación al desarrollo. Es muy importante porque todo no son los recursos, pero es la solidaridad como en la labor. Si no es con obras, y no hay tantos municipios españoles que están dedicando el 0,7, el 1%, y de verdad quiero pararme a hacer esto, toda mi admiración. Cada vez hay menos, pero espero que lo revertamos. Y luego toda mi admiración que haciendo lo que hace, pues que después de las elecciones locales pasadas haya vuelto a ser electo alcalde, porque a veces este tipo de políticas pues no son las más populares. Bueno, y luego esas preguntas tan fáciles que nos ha hecho el auditorio. A ver, la realidad, yo creo que con honestidad. La realidad que hemos tenido, que la cooperación descentralizada y la del gobierno central no han interrelacionado mucho. O sea, es decir, hay una realidad de cooperación descentralizada que ha ido funcionando y en la práctica, o sea, obstáculos no ha habido ninguno, o sea, hay que hablar absolutamente, tampoco nadie ha hecho deslealtades, eso es lo primero, o sea, nadie ha hecho ninguna deslealtad, ni nada, tampoco ha habido motivos, ¿no? Yo creo que el tipo de política que es la cooperación, realmente han estado un poco de espaldas, la cooperación, que es yo lo que creo que busca la ley ahora, y al asumir cómo yo creo que desde luego el gobierno español asume y pone en valor esta realidad y dijo, que no la estamos poniendo ni nosotros tan en valor, ¿no? Fijaros qué datos, eso hay que contarlo, ¿no? Tienes el país más descentralizado, más solidario a nivel de municipios, diputaciones y comunidades, eso hay que ponerlo en valor, ¿no? También hay un muy desconocimiento por las entidades del gobierno central y también de la realidad de lo que cada uno hace, ¿no? Yo creo que tiene que haber más espacio de encuentro y de diálogo para buscar esa complementariedad. O sea, lo que hay que quedar claro es lo que decía, no se trata que la Agencia Vasca de Cooperación haga en pequeñito lo que haga la EFIN, no. Hay una serie de cosas, por las competencias que tenemos, en nuestro caso la agencia, una agencia vasca de una comunidad autónoma, por las competencias que tenemos, por la posibilidad también que os he dicho, nosotros como no nos manejamos a nivel de diplomacias, etcétera, hay determinados apoyos con algunos países que a un Ministerio de Asuntos Exteriores no le es posible hacer, y hay una complementariedad clara, ¿no? Entonces, no ha habido problemas, hay que conocer más, por ejemplo, estamos dialogando cada vez más en acción humanitaria, también es muy diferente la acción humanitaria que podemos promover nosotros. Lo más importante de nuestra acción humanitaria no es los fondos. Nosotros estamos trabajando muchísimo apoyando a los saharauis, a los campamentos palestinos, etcétera, y hay otro tipo de cosas que podemos hacer que no es solo la económica. Lógicamente sacamos convocatorias, etcétera, pero estamos trabajando con nuestra formación profesional, es ejemplar en el País Vasco. Lo mejor tiene el País Vasco es la formación profesional. De nuestras universidades no sé si podemos fardar tanto la formación profesional. Bueno, estamos trabajando con la Viceconsejería de Formación Profesional para ver cómo podemos hacer una mejora en los centros de formación profesional que tienen los campamentos enteros. Hay muchísimas cosas que nuestro nivel de cercanía, de capacidades que tenemos, ponemos valor. Y eso no le es tan fácil hacer al gobierno. Entonces hay una clave de complementariedad clave, ¿no? Lo que sí tiene que haber, lógicamente, es una información, una coordinación, etcétera. Pero yo le auguro también que esto va a ir a mejor. ¿Sabes? Que tiene que ir a mejor.
Y entonces, conflictos, yo creo que no he conocido ninguno, llevo 11 años, hay que decir, la relación es buenísima, ¿no? Pero es verdad que está un poco a espaldas, ¿no? O sea, digamos, la cooperación descentralizada unas cosas y el gobierno central y otras hace, ¿no? En el proceso, o sea, lo que ha sido fantástico es que desde el principio que empieza el proceso de la reforma de la cooperación española, que el hito fundamental es la de ley, ese reconocimiento ha sido muy natural, ¿no? Luego ha habido peleas, lógicamente, en funcionar de las que, como José Antonio ha contado anécdotas, pues lógicamente yo vengo del País Vasco, sabéis que el gobierno vasco está sustentado por dos partidos, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, miembro del PSOE, y el Grupo Nacionalista ha presionado mucho en esta ley, no solo para que haya ese reconocimiento, para que haya concreciones en eso. Pues claramente el poder tener el reconocimiento, la cooperación delegada de la Unión Europea, pues ha sido una ardua pelea hasta el final, ¿no? ¿Por qué queremos la cooperación delegada? No porque la Unión Europea reparte fondos y gestionamos, no. Por lo que he dicho antes, al estar las competencias a nuestro nivel, si en un momento dado la Unión Europea necesita buscar algo, delegar alguna acción, digamos en salud o lo que sea, es que van a ser las comunidades autónomas las que van a poder gestionar. De hecho, ya estamos en diálogos con delegaciones de la Unión Europea en los países y hace falta tener esas posibilidades, coordinadamente, tal, pero etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver ahora nuevo. Hay un problema siempre a nivel de las comisiones, los órganos. Son un tema complicado, ¿no? Que funcionen las consejo sectorial, la conferencia sectorial, comisión interterritorial, y os pasa también a nivel municipal. Hay muchos espacios muy formales, muy amplios. ¿Cómo haces para que realmente sean operativos, etcétera? ¿Cómo haces para que, además del turno de palabra que todo el mundo hace, pues realmente hay una coordinación? Ese es el reto. Pero pasa en todos los órganos, a nivel autonómico, etcétera. Entonces, yo siempre digo que hace falta tres cosas para el funcionamiento. Uno, tiene que estar ese nivel formal donde nos encontramos, pero tiene que haber conversación. Yo le llamo tener conversación. Y una conversación permanente. Es decir, tú tienes ya líneas de conversación. Pues yo qué sé, nosotros trabajamos con Extremadura y con Cataluña en el tema el sistema integral de paz en Colombia, ¿no? Hemos apoyado la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial de Paz, la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, y lo estamos haciendo en algunos proyectos conjuntamente. Bueno, para llegar a hacer esa concreción, venimos hablando hace mucho la Agencia Extremeña de Cooperación, la Agencia Catalana. Entonces, cuando tú tienes generadas unas conversaciones, cuando en esa conversación surge la idea del proyecto, etc. Entonces, yo creo que hace falta no solo los espacios formales, sino los espacios de conversación concreta. Yo en la coordinación en el aire creo poco, porque no tenemos tiempo para perder. O sea, lo que tenemos que hacer es dar respuesta a los retos que tenemos en el mundo. El mundo está muy jodido. O sea, como no respondemos, y a todos nos toca corresponsabilizarnos. Al municipio, al ciudadano, a la Agencia Vasca de Cooperación, a la universidad, a cada ciudadano y ciudadana. Entonces esto es lo importante, no que estemos todo el día reunidos, bla, 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 la coordinación. Hay que hacerla, pero hay que hacer una coordinación que sea eficaz y para el propósito. Entonces, a mí me gustan poco las reuniones de coordinación si no coordinan. Entonces, yo siempre que digo que la coordinación es con cosas prácticas. Bueno, ¿qué vamos a hacer juntos? Entonces, para hacer eso juntos nos tenemos que coordinar. Entonces, bueno, hay que hacer unos espacios formales de encuentro, pero lo que hay que hacer es generar acciones concretas, y sobre lo concreto nos coordinamos y hablamos. Y bueno, es un poco, me quedo ahí y habría mucho para hablar por ahí, ¿no? Bueno, aquí ha habido muchas preguntas. Empiezo con la del compañero ahí, ¿no? ¿De qué país eres, disculpa? Cuba. De Cuba. Bueno, a ver, no vamos a solucionar la cooperación, todos los problemas del mundo, ni ninguno. Es lo que he intentado decir, ¿no? Hay líneas de cooperación, o sea que, bueno, como ha explicado José Luis muy bien, lo que hacía unos años parecía que esto de la cooperación era que los países ricos que tenemos una determinada renta íbamos pasando un poco renta a esos pobrecitos, ¿no? Porque cada vez vamos descubriendo que este mundo está absolutamente interrelacionado, tenemos unos retos globales, conjuntos,
y tenemos que ver cómo lo abordamos, ¿no? Y las acciones de cooperación tienen que ser una relación entre entidades, organizaciones de un país con otros y entre tú quiero, tú puedo, etcétera, ser capaces de generar unas iniciativas que tengan un impacto y que aprendamos. O sea, nosotros, la mayoría de las iniciativas hay un aprendizaje mutuo, ¿no? En los programas que tenemos del agua y de saneamiento en Centroamérica, te vienen los de la Agencia Vasca del Agua diciendo, joder, esto es una maravilla, teóricamente íbamos a nosotros, te iba a enseñar, joder, estamos aprendiendo una serie de soluciones, sobre todo para municipios rurales, pequeños. O sea, en la cooperación tiene que ser absolutamente, no, en teoría realmente cooperación y no únicamente. Claro, ahí es cuando tienes que generar una relación horizontal, una relación de que nadie me colonia, sino que te remangas con un reto, un problema conjunto, ¿no? Y eso es lo que hay que intentar activar, ¿no? Entonces, bueno, hay contextos que efectivamente, pues lo que se puede hacer, pues fíjate, en Nicaragua en este momento, ¿no? Pues, bueno, pues por lo menos apoyar a la gente o mantener las organizaciones, mantener lo que decía. Digo lo de mientras tanto dame la mano porque a mí es un poema de Kirmen Uribe que me inspira mucho, que es Visita, ¿no? Y es de su libro de poemas Mientras tanto dame la mano, ¿no? Y para mí es muy inspirador. Está visitando a la hermana en boxes en fase terminal y el mensaje es déjate de rollos, déjate de decirme no sé qué, déjate de que planeemos no sé qué, déjame de que proyectemos no sé cuántos, mientras tanto dame la mano, ¿no? Y es lo que creo que únicamente podemos hacer muchas entidades, organizaciones aquí, que es poder mantener los lazos de solidaridad, etcétera, y ver un poco qué cosas, porque hay cosas que no van a poder ser proyectos de cooperación. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues en todo ese bloque de derechos humanos, por lo que podamos, apoyamos mucho a las brigadas internacionales de paz, tenemos en el gobierno vasco un programa de acogida de defensores, apoyamos muchísimo a los saharauis en Euskadi, a los palestinos, intentamos, bueno, todo lo que se puede. O sea, tú no tienes una solución geopolítica global, ¿no? Pero ese es el valor de la descentralizada. Tienes la capacidad de crear redes de solidaridad, capacidad de crear iniciativas en que mantienen la conexión, ¿no? Entonces, ojalá se pudiera dar respuesta. Pero quiero recoger una cosa que me ha encantado que ha dicho José Luis. Nosotros aquí, en el llamado norte, en Europa, nosotros estamos en un peligro terrible, que es el de estar solo con nuestro puñetero ombligo, con nuestras bobadas, con esto. O sea, nosotros necesitamos la cooperación, nuestras sociedades necesitan. O sea, como nuestra gente joven, como nuestras sociedades no se sientan corresponsables de los problemas de otros y esos otros, etcétera, estamos liquidados como sociedad dentro de unos años. O sea, nosotros somos, la cooperación es la que nos hace falta. Por eso necesitamos hacer educación para la ciudadanía global y todo a tope. Por eso necesitamos estoy hasta el gorro de la gente solo mirando su ombligo, sus bobadas, su tal. Es que lo que necesitamos es abrir nuestra gente, nuestras sociedades al mundo y sentirse corresponsables de los temas. Ahí va un poco por tu pregunta. Te cabe siempre dos respuestas, la del Club de Roma o la solidaria. La del Club de Roma es egoísmo, es constatar que el mundo tiene una serie de límites y como tú quieras que tu arca no se hunda y los tuyos no se hundan, necesitas cooperación, solidaridad internacional. Eso lo dijo muy claro el primer informe del Club de Roma en el año 72 o el 73. Estos son los problemas que tienen. Por egoísmo ilustrado tenemos que hacer esto. Eso es una vía. Es la racional, la inteligente, pero luego es la otra. ¿Cómo no te van a importar la suerte de las otras personas, de las otras sociedades? Sobre todo, además, al constatar las dificultades que hay. Entonces, pues claro que sí. Claro que de las instituciones públicas, teóricamente burócratas, teóricamente tal, tienen que surgir programas e iniciativas de cooperación al desarrollo y solidaridad. Pues claro, hay que institucionalizar los canales de la solidaridad para acompañarlos, etcétera. Lógicamente potenciando el papel de la sociedad civil, las ONGs, de los municipios pequeños, etcétera. Pero claro, la cooperación en el Estado español lo ha apuntado José Antonio.
El programa del País Vasco surge por una recogida de firmas de las 5 ONGs entonces que había, que eran de la Iglesia y 2 internacionalistas de los que habían ido a Nicaragua, ¿verdad? Un día podemos contar la historia de cómo las cooperaciones de muchos sitios nacen con los brigadistas, tanto cristianos como comprometidos como internacionales, que van a Nicaragua. El porcentaje de esa historia está por escribir, incluidos amigos nuestros. y claro, de repente hay una movilización de solidaridad. Y uno mismo. Primer municipio en dedicar el 07, Vitoria, con José Ángel Cuerda, factor humano, un alcalde. Es el que crea el Fondo Vasco de Cooperación Euskal Fondoa, es el que se hermana con los campamentos saharauis, año 87, y ahí surgen muchísimo las ONGs, etc. Luego viene la segunda ola, que es la de las tiendas de campaña en la Castellana y en tantos lugares, bueno, de un sentimiento ético, ¿no? y movilizador, ¿no? Bueno, pues eso no está, es lo que digo, que tenemos que volver a recoger la ciudadanía, pero igual no nos hace falta tanta manifestación, pero igual sí una ciudadanía comprometida, silenciosa, pero igualmente eficaz, ¿no? Y no sé si están más o menos respondidas las preguntas. Yo, viendo que no hay ninguna más, yo me voy a permitir sí, bueno, vamos a ver, vamos a dar estas 3. Yo quería hacer un comentario también, pero si no me lo guardo, porque lo importante es que habléis también vosotros. Bueno, me presento, soy Cristina Lippi y me encanta esta sesión que estamos escuchando, pues me siento muy cercana a los dos, porque soy de un cuerpo de administración local, por lo tanto el tema de la autonomía local lo llevo también a sangre y trabajo en la ECID. Así que uno las dos ramas de lo que estábamos hablando. Y nada, solo quería hacer una observación para tranquilidad. Trabajo en la ECID, en el departamento de ONGDs, llevamos la convocatoria que se acaba de abrir, no, estamos generando, y quería decir que para Nicaragua se han presentado 7 propuestas. O sea, que sí, es verdad que a lo mejor en el contexto de la convocatoria vasca pues no ha habido ese llamamiento, no es un número elevado, otros años ha sido mejor. Es verdad que también sería una cuestión que me encantaría, si tuviéramos tiempo, de hablar de cómo los municipios y las comunidades autónomas que están tan cercanos, que tienen el principio de subsidiariedad tan cercanos a los ciudadanos, pueden trabajar para reforzar la sociedad civil y ver su reflejo en territorio, en los países en terreno, lo que nosotros decimos terreno. Pero bueno, sería objeto de otra intervención. Pero solo quería comunicar eso, que afortunadamente no es un número enorme, no son las entidades que les han presentado, tampoco son las más grandes, pero quizás también esto pues nada, nos da un reflejo de que hay un espacio pequeñito en el que podemos estar presentes, nada más. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Había otra palabra allí al final? Sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Yonke y soy de Corea del Sur. Me gustaría preguntar si existe una discriminación educativa entre los españoles y los vascos. Es que prácticamente los españoles no hacen falta aprender euskera, mientras que los vascos deben aprender castellano. Esto significa que los españoles pueden aprovechar más tiempo para estudiar otra cosa. Como resultado, ¿usted no cree que los españoles puedan tener una ventaja más competitiva en el mercado laboral? Es mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, no está directamente relacionada con cooperación al desarrollo, pero en cualquier caso la quieren contestar, será estupendo. ¿Hay alguna pregunta más había por aquí? ¿No? Vamos a recoger estas 3 y... Yo tengo una pregunta corta para Paul. 4, por esta también la... Disculpa. Bueno, lo primero, felicitar a ambos ponentes, no solo por la brillante de la exposición, sino porque yo creo que dan testimonio de uno de los secretos mejor guardados de la cooperación española, ¿no? Es esta singularidad de la subcooperación descentralizada. O sea, para aquellos que estamos muy metidos en este tema, ¿no? Es algo bastante desconocido, ¿no? Por lo tanto, yo creo que vale la pena, quizás en esa penúltima frase que recogías, Paul, de que hay, ámbito de mejora, quizás aquello, digamos, de sensibilizar en torno, difundir, porque efectivamente es un secreto muy guardado y que da mucha riqueza, ¿no? Problemas seguramente también, ¿no? Pero da mucha riqueza a la cooperación española. Y mi pregunta es muy concreta, no sé si la respuesta también lo será, ¿no? ¿Por qué la prioridad de la Agencia Vasca de Cooperación hacia África, ¿no?
es un elemento de carácter técnico, es algo de una decisión política, completamente razonable si así fuera, ¿no? Porque la cooperación vasca tiene una riqueza enorme digamos, de cooperación con América Latina, ¿no? O sea, hablar de la cooperación con América Latina España y no hablar del País Vasco sería dejarnos fuera una pieza importantísima, ¿no? ¿Qué os ha llevado, no? Yo creo que esto puede ser interesante como reflexión para el curso. ¿Qué os ha llevado a tomar esta decisión? Hola, buenos días. Soy Araceli, yo trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores y quería preguntar si hay proyectos conjuntos de varios municipios, porque hablando de la comunicación entre, pues eso, comunidades autónomas, municipios, se me venía a la cabeza, por ejemplo, los programas de patrocinio comunitario que en el País Vasco sois pioneros, y pensaba también en algunos municipios pequeños en España que, como bien decíais, no tienen a lo mejor los medios para hacer muchos proyectos, pero sí que se verían muy beneficiados por muchas cosas. Entonces, bueno, me parecía, por ejemplo, una buena idea que se apoyase de un municipio a otro, por ejemplo, en esto, porque se lucharía contra la despoblación. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Quieres comenzar ahora? Yo contesto rápidamente a esta... Bueno, no es una pregunta, es una propuesta. Yo como propuesta... Mira, yo además de alcalde, actualmente, que no lo seré cuando se constituya la nueva mancomunidad de Vega, la mancomunidad Vega de Henares, que es una mancomunidad que se creó específicamente para el tema de los residuos. Y es una mancomunidad que gestiona el tema de los residuos de 9 municipios, 100.000 habitantes. Pero los propios estatutos establece que las competencias, la mancomunidad asumirá las competencias que los municipios decidamos. Y una de ellas que estamos ya barajando es coordinarnos de alguna forma para los temas de cooperación al desarrollo. Hay otras, o sea, no solamente estas. Pero yo creo que sí, y además a través de las diputaciones sí hacen esta labor, por lo menos la que conozco yo, la de Guadalajara, sí hacen esta labor de buscar la complementariedad o unificar la cooperación al desarrollo de municipios pequeños. Queda mucho por recorrer, pero yo creo que lo primero es que nos olvidemos de una vez por todas de nuestro ombligo, que pensemos no solamente como sociedad occidental, sino también como territorio vasco, como territorio castellano-manchego, de mi municipio, que yo solo no voy a hacer nada, sino que hago cuando me complemento, cuando lo hago de una forma coordinada con el resto de municipios. Y después, en esta representación que he tenido actualmente como vicepresidente de la Comisión de Cooperación al Desarrollo, claro, he hablado con muchos alcaldes y alcaldesas del resto de España y han surgido proyectos que queremos hacer conjuntamente. O sea, que esto es, como tú decías, Paul, hay que dialogar. Y yo creo que vamos en el buen camino para... a través de la educación para la ciudadanía y los ODS. Para mí, Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Y creo que por ahí vamos, ese es el camino que tenemos que utilizar. Bueno, hay bastantes preguntas. Bueno, me alegro que haya la convocatoria de la EFI se haya presentado. Entonces, el año pasado fue uno, este año es ninguno. Sí apoyamos cosas de gente de la diáspora, básicamente en Costa Rica, nicaragüenses en Costa Rica. Sí apoyamos a alguna organización que está intentando de manera exploratoria ver si hay condiciones para algún tipo de negociación o diálogo, que ese es otro tipo de cosas que puede hacer la descentralizada en un momento de una manera discreta, organizaciones que hay en el mundo bastantes que se dedican a estas cosas, ¿no? Pero es que les han expulsado hasta a las monjas de clausura, es que no sé con quién se puede hablar ya en este momento de Nicaragua, ¿no? Es que es tremendo, el arzobispo está desaparecido, o sea, es que es tremendo. Todas las cosas que hicimos, hace 2 años el premio Yacurí, al premio de cooperación, se lo dimos a 2 organizaciones de mujeres nicaragüenses, a las Madres de Abril y a la Asociación Feminista de Nicaragua, y fue una manera también de visibilizar y tal, pero pocas cosas puedes hacer, ¿no? El tema del euskera, el castellano.
Es muy fácil esta pregunta. Lo de las lenguas no es un problema. El problema se puede perfectamente aprender y hablar euskera, castellano, inglés, francés, y en los marcos que estás, pues utilizarás unas y otras. Te puede pedir el castellano para unas cosas, el euskera para otras, pero también ya en el marco internacional. Para entrar en la universidad, mi hijo entra este año el segundo en la universidad y tiene que entrar con el Advance ya, o sea que lo que va a estudiar. No, pero no veo que haya ahí una... Es que no te entiendo entonces la pregunta, no veo ninguna posibilidad de discriminación ni problema. A ver, vuélvela a formular porque no... Porque bueno, pero... Los que no sabemos vasco los podemos dedicar a otra... Pero las dos lenguas En vez del vasco, el las inglés. dos lenguas son propias. Es verdad que la originaria del País Vasco, la identitaria es el euskera, pero han convivido toda la vida el euskera y el castellano. Incluso los fueros, cuando pasan a ser escritos en 1516, se escribe en castellano, que era en ese momento la lengua. En determinadas zonas solo se hablaba euskera y en otras básicamente había ciudades, que es decir, la historia ha sido conjunta, ¿no? Lo que estamos consiguiendo es que todos los vascos y vascas, independientemente de que se sientan ideológicamente o de que sientan como propias las dos lenguas, y que el euskera lo vean como propio y como patrimonio propio los que vienen de familias vascoparlantes como los que lo han aprendido después, ¿no? Y eso es un poco lo que se está quejando, ¿no? Dejar fuera de la ideología, o sea, nosotros no tenemos en el País Vasco las grandes catedrales, ¿no? Igual nuestra catedral es el euskera, que es una joya, ¿no? Es lengua preindoeuropea, que es un milagro de la historia que se haya mantenido y que se haya desarrollado, y lo tenemos que poner en valor como todos, ¿no? Y eso es lo que se ha conseguido. Que las personas que, independientemente de cuál sea su sentimiento identitario, sientan el euskera como propio y el español lo sienten también como propio, pero lógicamente es... O sea, yo diría que en este momento, igual en algún momento, alguien cuando los puntos de alguna oposición o algo, el tema del euskera es... Y de esto no tiene ningún problema en el País Vasco. Bueno, lo de África. Sí. A ver, nosotros cuando... A ver, la agencia vasca... Ha habido cooperación vasca todo el tiempo, ¿no? Pero la agencia propiamente se crea en 2011. Hay un momento fundamental en la agencia que es cuando nosotros se hace una OPE, una oferta pública de empleo, para personal experto en cooperación. Esto es fantástico. Es decir, al ser un ente público de hecho privado, la agencia tiene personal, digamos, funcionarial, pues los que llevan administración y servicio jurídico, tal. Somos como un gobierno pequeño y luego está todo el personal en cooperación, ¿no? Entonces se pudo, en el diseño y en la ley de la agencia se previó que se hiciera una oferta pública que el personal fuera experto en cooperación, tanto por trayectoria, posgrados, etc. Entonces ese equipo entró en octubre del 12. Y entró un muy buen equipo. A mí me tocó entrar, yo soy cargo político, a mí me nombra el lehendakari Iñigo Urkullu en enero del 2013, y bueno, nosotros reflexionamos mucho, ¿no? Dentro de la agencia. O sea, yo creo que es clave que aprendamos de lo que hacemos, conocimiento. Hemos generado una pequeña área de coordinación estratégica que tiene una parte que intenta analizar, tener más datos, y reflexionamos bastante, ¿no? Y para el siguiente plan que teníamos que hacer, pues nosotros ya no queremos consultoras para hacer planes, los hacemos internamente, muy participados, pero la reflexión que tuvimos respecto a lo geográfico fue: ¿qué hacemos un país enano como Euskadi, 2.100.000, que cabemos todos en 2 manzanas de la avenida, en un cacho de la avenida Paulista de Sao Paulo, en Brasil? Como dice un amigo mío indonesio, sois ruidosos los vascos, solo 2.100.000, seríais un cacho de mi ciudad de Yakarta.
¿Qué hacemos nosotros diciendo si Perú es prioritario, o Brasil es prioritario, o el Congo? O sea, es un chiste. Entonces, en el tema de la prioridad geográfica, y esa es parte de que no somos una cooperación como la central. ¿Qué hacemos nosotros haciendo prioridades de país? Entonces dijimos, bueno, con aquello que os digo, que lo mejor está por llegar y que esto está cristalizando, vamos a ir pensando, ¿no? Vamos a ir viendo en qué contextos la cooperación vasca tiene conocimiento, tiene conexión, etcétera. Y efectivamente, como tú dices, en Centroamérica, América Latina, no en todos los lugares, porque es enorme, hay un conocimiento. Nosotros no tenemos oficinas en el terreno y no queremos tenerlas. A nosotros es más importante trabajar con las contrapartes, etcétera, pero lo que sí tenemos es un diálogo permanente, una información, antenas. O sea, yo estoy al tanto, al día, al minuto de lo que está pasando en Guatemala. Por muchas vías, por ONGs, por boletines, por el ex procurador de derechos de Jordán Rodas, que está viviendo en Bilbao y ya es amigo, etcétera. Claro, claro, etcétera, etcétera. Sí, estuvo con José Antonio también y me lo estuvo contando con unas cervezas, que qué estupendo era y todo. Es becario de la Fundación ya. Claro, entonces, claro, tienes la cooperación descentralizada, puedes tener unas antenas muy cercanas, ¿no? Entonces eso es, bueno, la cooperación de cualquiera, ¿no? Pero si todo tu equipo está conectado con lo que dicen las ONGs, con las contrapartes, si eso está muy activado, lo importante va a ser, igual acabamos poniendo prioridades geográficas, pero no serán en países, o serán más en contextos, ¿no? Y ahí es donde intentamos, pues que tanto organizaciones con las que trabajamos y nosotros hay un conocimiento de los contextos, y ahí sí tenemos algo que poder decir. Yo creo que hemos podido decir algo de la moneda que estamos acompañando y con la mesa que Colombia que tenemos en el llamado proceso de paz de Colombia, ¿no? Toda la parte del proceso de la paz, del informe de la Comisión de la Verdad de la Diáspora, pues la apoyamos prácticamente entre catalanes y vascos. Estaba un vasco en la Comisión de la Verdad, Carlos Martín Berista. Bueno, ahí de repente hay contextos. Entonces te están llamando muchos para muchas cosas, hay cantidad de acciones de juntar a antiguos adversarios a venir a hacer espacios de encontrarse en el País Vasco, en Loyola, y tener un espacio de tal. O sea, hay muchísimas actividades que son mucho más que dar una subvención, etcétera, una interrelación muy fuerte en muchísimos campos, ¿no? Claro, eso es mantener el diálogo y estar en la alianza, etcétera. Bueno, entonces veíamos que no estábamos para pensar en prioridades. Esto vamos a ir viendo cómo avanzamos, qué cosas cristalizan. Lógicamente, como te digo, en algunos contextos pues tenemos una cercanía, un conocimiento muy fuerte. Y entonces dijimos, pero vamos a ver, ¿qué región del mundo está? ¿Y cuál es nuestro reto como vascos, como españoles? Si es que África está ahí, si es que tenemos esto. Entonces, el planteamiento fue absolutamente social y político. Es decir, no. Nuestra cooperación, donde tenemos pocas organizaciones, y además ha sido un proceso que con la actividad de las ONGs no alcanzaba. O sea, si nosotros solo nos ponemos el 25% con lo que sacamos en convocatorias en libre concurrencia, en la llamada cooperación a demanda, no llegamos ni al 15%. Entonces hay una acción muy fuerte de la propia agencia, pero con más agentes, de ir conectando qué organizaciones hay de defensores de derechos humanos en África, qué federación de ONGs hay en Congo, qué federación de ONGs hay en Senegal, bueno, hay un trabajo que llevamos tiempo y estamos apoyando muchas cosas piloto para ir conociendo, etcétera. Entonces estamos generando muchas relaciones esto, pero sí fue una decisión absolutamente decir, con África tenemos que trabajar, ¿no? Y no sé si me dejo algo más. Bueno, no sé lo que. Bueno, hay muchas iniciativas, los municipios se interrelacionan mucho, hay los fondos mucho, la FEN mucho, o sea, hay mucho trabajo en conjunto. Yo creo que, o sea, en esa parte de realidad no tan conocida, otra vez habrá que sacar bancos de experiencias de las cosas que hacen los municipios, porque hay muchísimo. A mí sí me parece importante, para que esta realidad no sea tan desconocida, es el lobby que estamos haciendo. Además vamos a intentar que el Ministerio nos ayudéis. El CAF tiene que empezar a tener más datos de la cooperación, es decir, no puede ser que solo hable. O sea, ese trabajo que ha habido aquí, el equipo que ha hecho eso, es un trabajo tremendo de poder dar esos datos, pero no hemos podido verter la realidad de los municipios españoles más que
con una foto muy amplia, con un zoom muy... no se puede avanzar ni mejorar si no evaluamos y si no conocemos. Entonces, eso es fundamental, que el CAD de la OCDE empiece a tener más datos y más información, ¿no? Y bueno, ahí es un poco lo que quería decir. Bueno, muchísimas gracias. ¿Quieres decir algo? No. Bueno, vamos a terminar ya aquí porque ya andamos un poco fuera de tiempo. Una idea, un titular muy rápido para resaltar algo que se ha dicho, que está en la ley. La cooperación descentralizada nació en muchos casos por iniciativa de la sociedad civil y se concretó en una primera etapa, incluso en algunos lugares todavía hoy, en una ventanilla más para ONGs, para proyectos que en ocasiones eran indiferenciados respecto a los que se podían presentar, ¿no?, en un ayuntamiento, en alguna comunidad autónoma y en la administración central. Y lo que se ha dicho aquí es muy importante, ¿no?, y lo que también la ley trata de recoger. Lo verdaderamente relevante de la cooperación centralizada es la capacidad de animar, encauzar, promover, ¿no?, proyectar a la cooperación internacional a los entes locales y a los entes territoriales, a quienes hacen las políticas públicas o quienes desde la empresa, la sociedad civil, trabajan desde el territorio, ¿no? No ser simplemente de manera casi mimética una ventanilla más. Es decir, esa capacidad, ¿no?, de poner en valor lo que realmente es distintivo en nuestro país, que es que las políticas públicas en prácticamente todos los ámbitos y sobre todo en aquellos que tienen que ver con los ODS se están haciendo desde lo local y desde los territorios que recogen nuestras comunidades autónomas. Esta es una idea verdaderamente importante, es lo que es verdaderamente sustancial y lo que realmente digamos, hace singulariza a esta cooperación descentralizada y también hace distinta, gracias a ello, a la cooperación española respecto a otras cooperaciones estatales. Muchísimas gracias, la verdad es que ha sido un gusto escucharos y escuchar, entre otras muchas buenas ideas, especialmente en particular esta, ¿no? Muchísimas gracias.